Bien, buenos días a todos. Como no, primero agradecer a la organización pues, que me permita exponerles esta ponencia, en la que voy a tratar de mostrarles pues, el papel de la ANMUN, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en materia de residuos y su gestión, y la apuesta decidida que desde hace año y pico pues, tiene puesto sobre la prevención de los mismos, ¿no? Realmente, como decía el director ejecutivo, este congreso es la culminación de una serie de actos y jornadas que se vienen llevando a cabo pues, desde hace también año y pico a lo largo y ancho de toda la geografía de Canarias. En todas las islas se han celebrado charlas y jornadas para considerar o incidiendo en la consideración del residuo como un recurso más. No es algo para despilfarrar, no es algo para diseñar, sino que el recurso tiene que considerarse como un recurso más y como una oportunidad y no como un problema, como tantas veces se ha dicho ya. Y antes que nada también, de forma muy rápida, ajustándonos al tiempo establecido, quería hacer una breve reflexión en relación con el momento económico en el que vivimos y en el que atravesamos, y es que no se puede permitir o no nos podemos permitir considerar a las políticas ambientales como un conjunto de trabas, que parece que así es como se consideran, que estorban o ralentizan las necesidades del desarrollo económico, sino que debemos seguir apostando por una firme defensa de los valores ambientales, identificando en ellos no solo y únicamente intencionados e interesados problemas, sino precisamente oportunidades de desarrollo sostenible. Precisamente es uno de los objetivos de este Congreso poner en valor un recurso concreto o al que este recurso, en este caso el residuo, no se le ha venido dando el valor que realmente tiene y que precisamente el destino final que se le ha otorgado pues siempre ha sido el abandono, el vertedero, etcétera, y lo que debemos de pretender es su aprovechamiento de la forma más eficiente y sostenible posible. En este mismo sentido, aprovechando pues, que estamos en un foro sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, yo quisiera hacer pues, una mención o decirles que yo creo que son días para recordar más que nos pese. Precisamente ¿por qué? Pues por la última sentencia que conocemos todos sobre el caso del Prestige. Y es que de los 2 desastres ecológicos más graves que en España hemos soportado, ¿se acuerdan del vertido de Aznalcóllar? Allá por 1998, los lodos peligrosos y demás, se dijo que ya no iba a ocurrir nada por el estilo. Y sin embargo, después, en el 2002, pues hemos soportado el vertido del Piche, del Chapapote, que ha supuesto que su restablecimiento, y eso es lo que yo quiero subrayar, nos haya tocado llevarlo a cabo, el restablecimiento, el dejar aquello en lo posible, lo mejor que se pueda. Y les decía que nos ha precisamente supuesto ese restablecimiento el llevarlo a cabo de forma solidaria, entiendan esto de solidaria entre comillas, a aquellos, los ciudadanos, que sin haberlo generado el problema, sin embargo, lo hemos asumido a través de los presupuestos generales, ¿no? Yo creo que, por tanto, nos debemos exigir todos, las administraciones, por supuesto, como las empresas que pagan impuestos, como los ciudadanos que pagamos impuestos, que, por una vez definitiva, quien contamine, pague y repare, y no otros como los que yo acabo de comentar. Para ello, allá por el año 2007, se aprobó la Ley de Responsabilidad Ambiental, que ustedes seguramente conocerán o habrán oído, precisamente buscando garantías para que aquellas actividades económicas que no se quieren prohibir en absoluto, sino que se quieren es potenciar, sigan funcionando, pero asumiendo el coste y el riesgo de ese potencial impacto ambiental. Por tanto, adelante todas y cada una de las actividades económicas que se propugnen en materia de residuos, todas, de gestión de residuos, todas, pero siempre valorando el riesgo y el daño ambiental y, en su caso, asumiéndolo a través de las correspondientes garantías financieras, económicas, etcétera, que ya la legislación nos pone a nuestra disposición. Esperemos que no tengamos más ejemplos como estos que les acabo de decir y rápidamente, ya para, les decía, intentar cumplir el tiempo asignado, pues comentarles que fundamentalmente la idea de esta ponencia era exponerles cuáles son los cometidos,
las competencias de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que ya desde hace bastantes años, tantos como más de 10, viene funcionando en toda Canarias. Hacer una breve mención de la normativa ambiental haciendo incidencia en el tema de residuos, porque es en el marco normativo en el que nos vamos a mover, en el que ustedes se están moviendo, sobre todo en la gestión de residuos. Y insistir, pues, sobre todo, en la prevención como un elemento para evitar precisamente infracciones medioambientales y, por lo tanto, no únicamente acabemos el ciclo con sanciones, sino al contrario, apostando por esa prevención. La Agencia de Protección del Medio Natural se creó, como les decía, en 1999, hace ya más de 10 años, por el texto refundido. Voy a ir más rápido en algunas transparencias, porque además yo creo que estas transparencias pueden estar a su disposición y, por lo tanto, hay algunas cuestiones que puedo pasar más rápido. Se concibe como un organismo de naturaleza consorcial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estamos constituidos, si así lo quieren, las distintas administraciones, por 3 patas. Es decir, por el Gobierno de Canarias, por las administraciones municipales, por todos los ayuntamientos que lo deseen y por los cabildos que lo deseen. Es decir, somos un organismo consorcial. Los objetivos los podemos conseguir entre las 3 administraciones. Y fundamentalmente, aunque desde les decía el año pasado se quiere apostar por la prevención también, fundamentalmente les decía que el objetivo es el velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental, hacer cumplir la norma, pero para eso hace falta medios, ¿no? Y también me gustaría, antes de seguir profundizando, insistir o incidir, subrayar una idea, porque claro, siempre al final esto surge en los comentarios, y es que las sanciones que se recaudan por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural no van a engrosar los presupuestos de la propia agencia y de la comunidad autónoma, sino que fundamentalmente están destinados a financiar programas para la protección, restauración y mejora del territorio canario. Precisamente la ponencia que me continúa va destinado a exponerles cuáles han sido también algunos de estos programas de restauración. Por lo tanto, no tenemos ningún ánimo recaudatorio a la hora de imponer sanciones, ¿no? Sino siempre las que están establecidas en la norma. No estamos actuando solos, por eso me refería a la naturaleza consorcial. Es decir, actualmente hay 44 municipios adheridos con el correspondiente convenio. El último fue el del Pinar en en octubre de 2013, hace muy poco, y hay 5 cabildos adheridos. Por lo tanto, la Agencia de Protección, también con independencia de que estén o no adheridos estas distintas administraciones, tiene sus competencias asignadas por ley. ¿Vale? Por lo tanto, de por sí, estén o no estén estas administraciones, lo ideal es que estén, tienen todas las competencias que vamos a ir ahora exponiéndolos, pero fundamentalmente subrayándolo en temas de residuos. Hay convenios suscritos también con infinidad de instituciones, ahí aparecen pues, prácticamente todas, no se las voy a mencionar para no cansar, pero desde las distintas cámaras de comercio, es decir, con empresarios. Uno de los objetivos de este congreso, precisamente, como decía el director también, era aunar esfuerzos de lo público con lo privado. Pues ya hay convenios con las distintas cámaras de comercio, con distintas fundaciones, como la Fundación Canaria Recicla, con las universidades, con Grascan, con la Federación Canaria de Municipios o con la Federación Canaria de Islas. En definitiva, queremos avanzar conjuntamente, con ayuda y apoyo de todos. Bien. Somos un órgano, y esto lo pongo también insistiendo en el mismo asunto, no somos un órgano de gobierno. Y no sé si se dieron cuenta antes en el escudo que puse en la transparencia, que no es el escudo del gobierno, es el escudo precisamente de la comunidad autónoma. Somos un órgano de la comunidad autónoma, no del gobierno, porque estamos participados precisamente de las distintas administraciones. Les decía que en septiembre del 2012, el año pasado, pues se aprobó por parte de ese consejo, de esa asamblea de consejos donde están integradas las 3 administraciones, el acuerdo de establecer como objetivo preferente la prevención, de que la agencia fuera un centro de asesoramiento técnico y jurídico para los ciudadanos y para las empresas y cualquier otra administración que así lo desee, y un punto de información medioambiental. Esto ahora lo unimos con datos y veremos el porqué pues, de este congreso, el porqué de esta ponencia. Desde el año 99 se llevan abiertos en Canarias 16.541 expedientes sobre residuos en Canarias, es decir, 16.000 y pico presuntas infracciones a la legislación sobre residuos. Por supuesto, no les digo de todas las demás materias de las que es competente la Agencia de Protección. En el 2012, el año pasado, ya fueron 2.700 y 1.000 y pico sobre residuos. Por lo tanto, no estamos, yo creo que hablando
de un tema marginal y tampoco, haciendo un juego de palabras, tampoco es un tema residual. Es decir, estamos hablando de algo importante que afecta a los ciudadanos, que afecta a las empresas, que nos afecta a las administraciones, en definitiva, que nos afecta a todos, ¿no? Y al hilo de lo que antes se decía en la mesa, en la presentación, yo creo que los recursos no son ilimitados, de esto ya se viene hablando muchísimo tiempo y precisamente lo que se pretende también, y en Canarias aún más, es que los residuos, cuando ya se constituyen en residuos, una vez que son productos que entran por las aduanas, que los consumimos, etcétera, etcétera, al final se convierten en residuos y no los estamos aprovechando como tal recurso. Esos recursos no son ilimitados y, por lo tanto, hay que intentar aprovecharlos al máximo. También esos recursos no en todos sitios están por igual, también en Canarias nos cuesta más traerlos y algún ejemplo también de la desigualdad del disfrute de esos recursos. En Nueva York al año se consume más energía eléctrica que en toda la África subsahariana, es decir, son datos que a veces a uno lo espantan de esa desigualdad tan grande. Bueno, pues en Canarias también puede ocurrir algo al respecto. Hay que pasar, por lo tanto, del despilfarro, del crecimiento exponencial, ilimitado, del comprar, tirar y comprar, a esa economía pues circular donde hay que reducir, reusar y reciclar. Bien, tomen este eslogan con sentido tanto de la crítica como en sentido del humor. Es decir, hay que intentar pues efectivamente aprovechar y usar lo que es necesario. Bien, todos estos recursos que están y que se los expongo, no es simplemente si necesitamos más recursos, pues explotemos más recursos, consigamos más recursos donde estén, sino que lo que creo que debemos pretender es que esos recursos se exploten de forma más eficiente. Bien, les decía que hay unos datos en los que la MUN se mueve y, por lo tanto, hay que abordar ese tema de la gestión de residuos de la forma más también eficiente. Estos son del año 2012, no les voy a cansar con números, pero en tema de residuos les decía que más de 1000 y pico personas, empresas han sido afectadas por alguna razón, que es la que vamos a analizar a lo largo de este congreso y quiero comentar en esta ponencia, ¿no? Pero la prevención que estamos insistiendo no es la prevención del concepto de prevención que la Ley 22/2011 establece sobre el concepto de prevención, del conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción, diseño, etcétera, etcétera. No es sobre la disminución de la cantidad de residuos o tampoco de la utilización cada vez menos de determinados materiales pues peligrosos, etcétera, que después al convertirse en residuos pues cuesta más su gestión, porque bueno, para eso todos sabemos que se ha ido aprobando legislación específica, como los de vehículos al final de su vida útil, como el de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Que van, y eso yo creo que los ciudadanos no lo tienen asumido, sino que entienden, ¿no? Como son más normas, pero realmente no sabemos el por qué. ¿Por qué nos están exigiendo más compromisos ciudadanos? ¿Por qué nos exigen más requisitos empresariales respecto desde el punto de vista medioambiental? Yo creo que es que no se transmite bien que todo eso al final, en definitiva, es para obtener unos determinados objetivos, que es un medio ambiente pues, más sostenible fundamentalmente a través de algunas de estas medidas, ¿no? Como les decía, la minimización de sustancias nocivas en materias y productos porque después se van a convertir en residuos que va a costar más su tratamiento. Vamos a seguir por el tema de la prevención o la prevención que estamos abordando por la definición que da la propia Real Academia Española en cuanto a que la prevención no es otra cosa que la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Es a donde vamos, es donde apuesta o la apuesta que quiere hacer la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Es decir, vamos a intentar anticipadamente conocer qué es lo que tengo que hacer por parte de los ciudadanos, empresarios, etcétera, para prevenir precisamente las consecuencias negativas de la aplicación de la norma y de las exigencias de los distintos requisitos. Bien, bueno, no los voy a cansar, pero voy a ir un poquito más rápido y dando saltos, precisamente simplemente para que vean que esto es un tema que hay que tratarlo con rigor también, no es simplemente hablar y ya está, sino que estamos sujetos a un marco normativo. Y ese marco normativo, pues, resulta que es complejo y además con constante cambio. Y le pongo la ley de costas, ustedes dirán, caramba, si estamos hablando de residuos, ¿por qué la ley de costas? Bueno, porque la ley de costas también tiene competencia la agencia en su aplicación. Y sabemos que hace nada, este mismo año, se aprobó su modificación, que en lo que corresponde a la agencia también se modificó el régimen sancionador.
La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados ha sido reformada desde que se aprobó en 2011 ya como mínimo en 2 veces. Por lo tanto, les digo, esa complejidad normativa hay que estar al tanto. Si uno no está al tanto, tanto ciudadanos como empresas, precisamente no previene y, en consecuencia, aparece ese riesgo de incumplimiento y aparece pues, que la agencia pues, tiene que actuar y tomar las medidas oportunas. La autorización ambiental integrada, cuyo pues, exigencia de cumplimiento también le corresponde a la Agencia de Protección, ha sido modificado precisamente hace nada, un mes, con la aprobación de un nuevo reglamento, con la necesidad y obligación de establecer un correspondiente planes de inspecciones de las empresas sujetas a la autorización ambiental integrada y otras tantas cuestiones que solamente ustedes conocen. Pero lo que les quiero mostrar es que hay una complejidad normativa que no hay que huir de ella, sino al contrario, hay que acercarse con el asesoramiento correspondiente y la agencia se presta a ello. La necesidad, por tanto, del conocimiento de esos requisitos y consecuente cumplimiento. Bien, estas son algunas de las competencias que tiene la agencia. He subrayado la de residuos porque estamos en un foro sobre residuos en este caso, pero vean otras tantas como las de ordenación territorial, la disciplina urbanística, la de costa, evaluación de cetáceos, parques zoológicos, evaluación de impacto, hasta organismos modificados genéticamente. A veces dan miedo estas palabras porque no sabe uno por dónde nos van a coger, ¿no? Contaminación acústica, siempre y cuando esté dentro de la autorización ambiental integrada, responsabilidad ambiental e información de contaminación atmosférica. Es un organismo, por lo tanto, de ámbito regional, de ámbito de la comunidad autónoma, con muchísimas normas que aplicar. No les canso, insisto, porque esta transparencia las pueden tener a su disposición, pero al menos debemos de conocer la agencia y, de rebote, por supuesto, también todos los ciudadanos que se van a ver afectados, todas estas normas que regulan las materias que antes les dije, hasta como mínimo 13 normas. Pero en tema de residuos, es solo en general las competencias que les acabo de decir, pero en tema de residuos hay otras tantas, porque ustedes saben que para cada tipo de residuo tenemos la legislación básica del Estado, la de la Comunidad Autónoma del año 99, tiempo hay, por lo tanto yo creo que también es momento de ir adaptándola, pero después tenemos legislación específica para cada uno tipo de los residuos, por lo tanto más complejidad normativa, pero hay que adaptarse y si queremos ser profesionales en la gestión de los residuos, qué menos que pues, poder conocer cuáles son esas exigencias, hasta 8 normas concretas de cada uno de esos residuos. Bien. Si a esto le añadimos a su vez que estamos pues, en islas, estamos en el Estado español, estamos en la Unión Europea, pues que habrá que estar a lo que nos vayan proponiendo, eso entre comillas lo proponer, porque al final son de obligado cumplimiento las correspondientes directivas. Y la obligación, pues que en el año 2020, de reducir un 10% los residuos respecto a los generados en el 2012. Y hay un programa de prevención de residuos que es de obligado cumplimiento. A ver cómo lo hacemos. Porque cada comunidad autónoma ya debería tener su correspondiente plan de prevención, o mejor dicho, sí, su programa de prevención de residuos para ir aplicándolo. Parece que Tenerife está más avanzado en ello, el resto de las islas también tiene que ser en ese tema. Algo que sí me gustaría insistir, y es precisamente la necesidad de que este sector opaco, y yo creo que así ha sido durante mucho tiempo, ya no tanto, es en trasladar esa gestión transparente, tanto en costes como gestión. Hay que saber dónde van los dineros que las administraciones invierten. Las administraciones no invierten, o los dineros no son de la administración, los dineros son de todos nosotros. Por lo tanto, hay que preguntar dónde van esos dineros. 40 millones de euros en Gran Canaria, por ejemplo, para una planta, más otros 40 millones de euros en otra planta, 75 millones de euros en Lanzarote, otros tantos en Tenerife que ya se han invertido y se irán invirtiendo. ¿Dónde va ese dinero? Pues hay que insistir, subrayar, preguntar y fiscalizar para que efectivamente no cuestionemos la cantidad, sino dónde va y si los objetivos que se pretende se cumplen. Por lo tanto, también hay que entrar en esa sociedad del reciclado, que ya desde esa directiva que les comentaba antes, de la directiva marco de residuos, se establece, y pasar de esa economía lineal de coger el residuo y al final pues vertido en incineración a una economía circular del residuo como recurso. Y ahí es donde entran todos ustedes como empresarios. Bien, algunas modificaciones, y esto sí que voy a saltar, pues entraríamos ya en demasiado detalle, de esa ley 22/2011 que regula los residuos en todo el Estado, también en Canarias, como no, con la modificación de aquella definición de residuos urbanos, ahora se ha venido a llamar residuos domésticos, los conceptos de subproducto y fin de la condición de residuo, que eso va a dar mucha cancha a la hora de establecer y va a eliminar, toda vez que ya no se considera como residuo, sino como producto, van a exigirse menos requisitos legales para tratar esos
ya no residuos, sino productos, y por lo tanto va a haber una facilidad en su movimiento. La simplificación de trámites administrativos, que yo creo que ya todos hemos no soportado, sino al contrario, hemos disfrutado de pasar de determinadas actividades que estaban sometidas a autorización, ahora ya solo a comunicación previa, y por lo tanto desde el momento que presente la comunicación previa ya puedo empezar esa actividad. Y así como otras, insistir también en unas ordenanzas municipales que tenían que haber estado aprobadas en julio de este año. Hoy estamos en noviembre, ¿cierto? Pues han pasado un par de meses y ya la ley de 2011 decía que en 2 años tenían que aprobar cada municipio su correspondiente ordenanza municipal para adaptarse a las nuevas determinaciones de la ley de residuos del Estado. Creo que pocas se han aprobado en Canarias. Nuevas modificaciones que hay que ir adaptando y solamente insistir porque yo creo que nos hemos oído infinidad de veces cuestiones anecdóticas, pero por ejemplo el calendario que la Ley 22/2011 estableció sobre el uso de las bolsas de plástico, pues ya ese calendario ha desaparecido con esta última modificación que les decía de la Ley 11/2012 y ahora se ha remitido a un calendario para que, bueno, progresivamente ese uso de bolsas de plástico pues ya dependerá de ese calendario que se apruebe reglamentariamente, ¿no? O la priorización del tratamiento de los residuos reciclables dentro de la Unión Europea, es decir, no generar residuos para mandarlos a otros países terceros, sino precisamente generar residuos y los que estén aquí generados, tratémoslos como recursos porque ellos van a generar pues van a generar empleo seguramente y van a generar actividad económica. Bien, la agencia no funciona sola, ahora vamos a ver algunas fotografías del por qué también estamos en esta ponencia, porque parece que los residuos pues no ha sido un problema, efectivamente lo ha sido, pero poco a poco, entre todos, se va evitando estos ejemplos que les pongo ahora. La agencia de protección, insisto, no actúa sola, tiene muchísimos colaboradores y entre todos, inspectores, SEPRONA, otras administraciones, etcétera. Sí quería insistir, por ejemplo, en sindicatos, los propios trabajadores, las asociaciones, distintas empresarios, etcétera, y cómo no, y por qué no, también las asociaciones empresariales. ¿Y por qué pongo esto de la competencia empresarial? Que lo he comentado en otras ocasiones. Precisamente porque la agencia también pretende no excluir a nadie de la actividad económica de la gestión de residuos. Lo que queremos es que todo aquel que realice una actividad empresarial relacionada con los residuos no esté al margen de la norma, sino que se integre, porque si no, lo que estamos haciendo es una competencia desleal. Es decir, aquellos que no cumplen la norma, pues seguramente tienen menos coste, frente a aquellos que están dentro de la norma y por lo tanto dicen, caramba, yo aquí cumpliendo y aquellos fuera haciendo lo mismo que yo, pero sin cumplir con menos coste. Por lo tanto, la agencia de protección sí que ahí tiene un papel importante, pero también necesita la ayuda de todos ustedes para identificar a aquellos que están al margen de la norma, en este caso de gestión de residuos. No para excluir a nadie, sino al contrario, para que se regularicen y sigan realizando esa actividad empresarial. Yo creo que muchos de los problemas del por qué se incumple la norma, pues responden a algunos de estos interrogantes, ¿no? Que yo creo que ya están superados, pero no está de más el recordarlo. ¿Dónde puedo depositar los residuos? Ciudadanos, empresas todavía se plantean el dónde puedo depositar. Yo creo que esto, insisto, tiene que estar superado. ¿Qué puedo hacer con este residuo? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Se puede hacer tal cosa o tal otra con este tipo de residuos? Es que los residuos ya no son míos. Yo desde el momento que los deposito en el contenedor o desde el momento, mejor dicho, que los genero, ya eso es de alguien, pero seguramente no son míos. Yo creo que esto debe estar superado desde hace muchísimo tiempo. Toda la norma desde del 75, la primera, por recordar alguna, dice que los residuos son de quien los genera, del productor, y por lo tanto es él el quien lo asuma, de forma individual, de forma colectiva, a través de las asociaciones o a través de los medios que las distintas administraciones les ofrecen. Pero lo que no cabe es que todavía a estas alturas, atendiendo al derecho de propiedad, es reconocido en la propia Constitución en el sentido de que no, como esto es mío o como es mi propiedad, yo puedo hacer lo que quiera, pues allí que abandono o allí que almaceno o allí que deposito todo lo que me sobra. Yo creo que cuestiones como estas o cualquier otra que estamos cansados de ver tienen que estar superadas, ¿no? En mi propiedad yo solo puedo hacer lo que la normativa establece o rige respecto de ese bien concreto, sea mueble o inmueble. Pero todavía, insisto, se plantean y por eso se siguen incumpliendo normas. Hay lo que les comentaba antes, que todos los residuos siempre tendrán un responsable, que es quien los genera, bien sea el productor, bien sea el gestor, bien sea otro procesador inicial, y por lo tanto tienen unas determinadas obligaciones que hay que conocerlas. No les canso con artículos sacados de la Ley 22/2011, que ustedes conocen y pueden consultar, pero simplemente mencionarles que con la Ley 22/2011 lo que se ha venido precisamente es a agravar aún más las sanciones, es decir, que lo que es más riguroso a la hora de aplicar las sanciones, que han pasado
pues hasta antes eran 6.000 euros en principio, se refería a las infracciones graves, ha pasado a la mínima a 9.000 euros. ¿Qué necesidad tienen los empresarios, los ciudadanos de satisfacer estas cantidades cuando tranquilamente con formación, con acercamiento a la agencia o a cualquier otra administración, asesores y demás, pueden evitar la imposición de estas sanciones? Bien, se trata de residuos peligrosos, como les decía, también. De los residuos muy graves, les ahorro las cantidades, gracias a Dios en Canarias no se han impuesto sanciones de este tipo. También es verdad que porque las empresas que existen en Canarias pues no generan muchísima cantidad de residuos ni tampoco muy peligrosos y más o menos pues las conductas no han sido tan graves, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por recordarles algunas de las infracciones más comunes que la agencia se han ido detectando a lo largo de estos años, por dividir por una parte los ciudadanos, por otra las empresas, los ciudadanos pues la recogida selectiva, pues no colocar los distintos residuos en los contenedores, pues ya habría que empezar no a sancionar, pero sí a seguir insistiendo en esas campañas para que esto no ocurra, las instalaciones de los puntos limpios que ya existen, por lo tanto ya no vale aquello de dónde llevo mis residuos, dónde los deposito, ¿no? Y por otro lado las empresas, que son fundamentalmente las que más incumplen, pues esos incumplimientos de las determinaciones legales en el manejo de los residuos peligrosos, pues mal envasado, mal etiquetado, no entregar a gestor o desempeñar actividades de gestión sin la correspondiente autorización o la comunicación previa, que simplemente acudiendo a la Viceconsejería de Medio Ambiente o a la agencia de forma muy gustosa se le puede informar, no acreditar la entrega, es decir, yo sí lo gestiono, pero después no sé a quién le entrego, no puedo acreditar al inspector qué es lo que he hecho con mis residuos, los he depositado en el solar de al lado, los he tirado a un barranco, hay que acreditar qué se hacen con esos residuos, ya no en libro o registro, sino en un archivo que puede ser de forma informática, con las nuevas facilidades respecto al cumplimiento de la normativa y, por supuesto, el vertido, abandono, eliminación o el almacenamiento incorrecto. Les pongo algunos ejemplos también de conductas que han sido consideradas como infracción y que han sido sancionadas, incluso sanciones ratificadas por la sentencia de los tribunales. Esta, por ejemplo, es un vertido de abandono de residuos no peligrosos que al final se sancionó con 3.000 euros, una sentencia ya de los tribunales de justicia ratificando esa sanción. ¿Qué necesidad hay? Les pongo, insisto, algunos ejemplos más. Y que por desgracia está ocurriendo mucho ahora porque hay muchísimas empresas de construcción, etcétera, pues que tienen muchísimo material que, bueno, al final se convierten en residuos y cualquier parcela, cualquier suelo, pues lo utilizan para esa acumulación. Yo creo que no debemos soportar todos los ciudadanos porque cada solar que haya por ahí vacío se constituya en un depósito de materiales que más que materiales, insisto, son residuos. Por ejemplo, sanciones que se han impuesto y que establece Sí quería subrayar que cualquier infracción de este tipo que se restablezca, siempre al final va a tener un reflejo en la multa, que pueden reducirse hasta el 90%. Por lo tanto, siempre es bueno, será recomendable el restablecimiento. Gestión sin autorización. En empresas que se dedican a recoger residuos que producen otros sin la correspondiente autorización, que la autorización no es otra cosa que garantizar, mediante correspondiente proyecto, etcétera, etcétera, qué es lo que se hace con esos residuos, ¿vale? Y por lo tanto, no ocurre esto, que al final son empresas que se dedican a recoger residuos de otros, pero no lo gestionan correctamente, sino simplemente que lo van almacenando, hasta que al final esa empresa ya no sabe qué hacer con esos residuos, se da de baja y al final los residuos aparecen, pues, insisto, en una nave abandonada o en un solar de cualquier polígono industrial. Bien, sanciones que han sido ratificadas por los juzgados tanto de Tenerife como de Las Palmas. Bien, estos son acumulación no de materia prima, sino de residuos. Y les pregunto que si tienen identificación o les suena que puede ser esto, este bidón al revés con un tubo. Pues no es otra cosa que un fonil, ¿no? Es un embudo que ya se usaba precisamente para echar arriba aceite usado como combustible para un generador. Se está usando como combustible el aceite usado. Saben que eso está prohibido, pero vean la cantidad de aceite que echaban, ¿no? Al final, pues, se identificó, era una gestión incorrecta y sanciones como grave de hasta 30.000 e incluso hasta 90.000 euros ratificadas por los tribunales. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas menores, hay que acercarse. La quema de residuos, ¿no? La eliminación incontrolada de residuos a través de la quema, pues eso es otro de las cuestiones. Yo creo que el tema del robo y de los cables y etcétera, pues bueno, por parte de la agencia
no vamos respecto de la receptación de material robado, ni tanto por el robo en sí, pero sí por la eliminación incontrolada e intentar poner nuestro granito de arena para evitar esto que nos afecta a todos, ¿no? Bien, pues también se han sancionado y demás. También en los campos de golf, por ejemplo, se generan residuos y se imponen las correspondientes sanciones. Y yo creo que al final, con estos ejemplos, lo que hay que poner de referencia precisamente es la necesidad, como les digo, de cerrar el ciclo del residuo. El residuo hay que aprovecharlo y los ejemplos pues los tenemos en los residuos de la construcción y la demolición. Es cierto que ahora pues la situación económica ya no está generando tanto, pero hay que seguir aprovechando para no tirar eso a los barrancos, etcétera, sino su aprovechamiento. O el ejemplo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta es la forma de cerrar el ciclo de los residuos en Canarias, ¿no? Es decir, pues barranco y allá que van los camiones, o los residuos eléctricos y electrónicos para crear pues poco menos que muros de contención. Tampoco creo que sea el destino de los residuos eléctricos y electrónicos, ¿vale? Son ejemplos ya superados, porque ya existen gestores empresas donde acudir a presentar entregar estos residuos. Voy casi acabando, unos 5 minutos, poco más. En el sentido de que al final siempre lo que se alega, lo que se alude, es que por parte de los ciudadanos, por parte de las empresas, es que hay una ausencia de información y una ausencia de formación respecto de esta materia de residuos. Yo creo que ya esto debe estar superado, tanto ciudadanos como empresas, como personal de servicio de las administraciones, como la policía local, como la policía autonómica, en la que ya hemos celebrado, tanto la agencia en colaboración pues, de cursos de formación y están participando en la identificación, en la información y la formación. Por lo tanto, yo creo que eso de que es que ya no sé dónde informarme, es que no sé cómo formarme, tanto los empresarios como sus trabajadores, ya está, creo que, fuera de lugar, ¿no? Y también la otra excusa era la ausencia de infraestructura. Bueno, yo creo que aquí se ha hablado también, y estos millones de euros que les comentaba, ya se ha invertido, no sé si suficiente, pero sí bastante dinero, tanto en pesetas como en euros, y por lo tanto ya infraestructuras, a verlas, haylas, ¿no? Y no hay que encontrarlas, existen. Yo creo que están todas identificadas, ¿no? Tanto públicas como privadas, como las de aquí de Tenerife, o como, por ejemplo, las privadas, que serían los gestores también. Hay 128 gestores de residuos no peligrosos en Canarias registrados y hasta 1.000, de peligrosos, y hasta 1.350 empresas que se dedican a gestionar. Por lo tanto, insisto, y como antes decía la transparencia, no estamos hablando de una materia residual, sino que hay un movimiento económico detrás bastante grande. Bueno, vamos a seguir apostando por ello. Bueno, ya termino, les decía, con alguna fotografía de cómo se pueden y si se puede evitar esto que, por desgracia, pues todavía pues tenemos ejemplos de lo que no se debe de hacer. La fotografía de la derecha pues, es de cómo un ayuntamiento, pues también las administraciones incumplen, gestionan los residuos. ¿Y por qué hay que gestionarlos correctamente y no acumularlos y no abandonarlos? Pues bueno, porque el resultado era este. El resultado fue que no se sabe por qué, pues resulta que al final apareció el correspondiente incendio, claro, la incineración, no regulada. Es decir, que al final vas acumulando y de forma, no se sabe, insisto, por qué, pues al final se prende fuego y así acaban los residuos. Como despilfarro, no como recurso, que es lo que queremos que sean, ¿no? Estos son, insisto, algunos ejemplos de cómo se debe de evitar estos residuos a través de la prevención en la que insistimos, los vehículos al final de su vida útil o baterías, etcétera, etcétera, ¿no? Evitar también que aparezcan en el boletín oficial de Canarias por las correspondientes sanciones impuestas por la agencia, o cómo se detuvo hace pues no mucho por parte del Seprona a determinados empresarios, entre comillas, que no lo eran, por supuesto, precisamente por estafar a ciudadanos, empresas que querían cumplir con la norma y, por lo tanto, entregar sus residuos a un gestor. Error también de aquellos que entregan sus residuos a personas o empresas que no acreditan previamente que son realmente gestores, con una llamada simplemente a la viceconsejería o a la agencia ya tienen acreditada esa información. Y, por lo tanto, ¿qué hacían estas personas? Pues cogían unos residuos, en este caso de la construcción, les cobraban a esos empresarios la gestión correcta de esos residuos, pero ¿qué es lo que hacían? Llevarlo a una planta de tratamiento. En absoluto, lo que cogían era el primer barranco que cogían de camino, allí que depositaban esos residuos. Por lo tanto, había una infracción administrativa que se está tramitando y hay también hasta incluso un delito de estafa. Hay que impedir, por lo tanto, que existan gestores ilegales. Gestores todos, pero no ilegales. Algunos datos y algunas propuestas que les quiero plantear en el sentido de que tenemos que hacer visible todo lo que es la gestión
de los residuos, insisto, el ciudadano debe tener conciencia y constancia de lo que cuesta generar, de lo que cuesta gestionar sus residuos. Insisto, y por eso lo puse en grande, sus residuos. Las inversiones son enormes. Sin embargo, en la prensa solo aparecen los dineros que se invierten en una carretera, los dineros que se invierten en un polideportivo, los dineros que se invierten en otras infraestructuras, pero no en las de residuos, porque parece que eso está escondido debajo de las alfombras. Saquemos a la luz los que se invierten en residuos, porque yo creo que es importante. El ciudadano, por lo tanto, debe ser consciente de esa inversión necesaria. En absoluto se cuestionan los dineros, pero sí que se pongan a la luz, insisto, esos objetivos. Evitar la despersonalización del residuo. El residuo no sé de quién es y, por lo tanto, que venga la Administración y barra. Mi responsabilidad, por lo tanto, yo creo que va más allá del depósito en el contenedor, al igual que ocurre con las empresas. También la generación de recursos y empleo pasa precisamente por lo que vamos a ver a lo largo de este congreso, de la separación de los residuos, de la recogida selectiva y no el vertedero o la incineración. El despilfarro, etcétera, todo eso yo creo que hay que ir evitándolo. Hace falta aprobar ya el programa tanto estatal como los autonómicos de prevención de residuos. Hace falta hacer un reparto equitativo precisamente entre todos los agentes, las administraciones, los gestores, las empresas, los ciudadanos, etcétera, del problema, o mejor dicho, de la oportunidad de los residuos, y por lo tanto yo creo que también hay que apostar, pero claro, supone gestionar, y gestionar supone trabajar, de establecer una fiscalidad ambiental de no más impuestos sino distintos para que también se individualice la cantidad de residuos, porque ¿para qué voy a minimizar yo residuos si al final me van a cobrar igual? Claro, esto supone gestionar, insisto, y esto supone, yo creo que son problemas que están puestos encima de la mesa y que seguramente las administraciones todas están ya abordándolos, pero claro, es un problema, ¿no? Tasa progresiva, etcétera. Y ya termino, insisto, ofreciendo a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural como un organismo, les insisto, de asesoramiento y valoración y demás, pero les quería también poner encima de la mesa para también, si quieren tratarlo en la mesa al final redonda, de que no se nos tachen, de que solo queremos recaudar como consecuencia de las sanciones. Y, por ejemplo, ya existen en otras comunidades autónomas, ¿por qué no la de Canarias? Y el lanzo esta propuesta de sustituir o establecer una prestación ambiental sustitutoria, siempre y cuando sea voluntaria y en determinados casos, y no es una negociación en absoluto, de sustituir esa multa, que en los casos no habrá posibilidad, por esa prestación ambiental sustitutoria, que habrá que valorarla, habrá que gestionarla, eso supone trabajo, pero puede ser que sea la mejor forma para que el ciudadano asimile que el incumplir la norma no solo lleva sanción económica, sino que a lo mejor también puede llevar o sustituirse por esta prestación ambiental. La Agencia de Protección tiene una sede electrónica para todos aquellos entes que se han consorciado y que se quieran consorciar con esta dirección web, donde se le va a tramitar y se le va a dar toda la información que consultas telemáticas, prestación telemática de denuncias y demás, pero esto, insisto, a fundamentalmente los consorciados y se pretende abrir a todos los ciudadanos esta página web. Insisto, prestarnos como asesoramiento jurídico y técnico y también colaborar en acciones informativas, celebración de jornadas o congresos como este. Y por mi parte, pues simplemente recordarles las distintas páginas web donde pueden acudir y emplazarles, si así lo desean, a la mesa redonda al final de la sesión. Muchas gracias.